Centre Alexandria. La sabiduría conduce al ser humano a un nivel de existencia superior. En Centre Alexandria tendrás acceso al conocimiento más elevado, aquel que se nutre de la tradición hermética, cabalística y las escuelas tradicionales esotéricas. Las sabidurías de Oriente y de Occidente se dan la mano para ofrecernos una visión integradora, trascendente, reveladora, más allá del conocimiento ordinario. Centre Alexandria es la puerta de entrada a un conocimiento superior, la luz que te guiará en tu crecimiento personal a través de la formación en áreas como son el tarot en todas sus áreas, las runas, la parapsicología y el esoterismo, la astrología, los registros akáshicos, la canalización y la geometría sagrada, entre otros. Son cursos tanto presenciales como a distancia, y los mismos profesores que te enseñan están a tu disposición para cualquier consulta que necesites. Lecturas de tarot, kármicas o de registros akáshicos, regresiones, sesiones de Reiki o consultas parapsicológicas. Hola, bienvenidos, bienvenidas, un día más, un compartir más aquí con personas maravillosas, especiales que nos acompañan aquí semana tras semana. Tenemos unas colaboradoras muy habituales que una vez al mes siempre nos visitan para traernos los casos más curiosos, más reales que han ocurrido en el mundo de la parapsicología. Me estoy refiriendo a Neus Rovira, directora de la Escuela Alexandria. Hola. Y Marta López, profesora del Centre Alexandria. Hola. Ya tratamos en el mes pasado unos casos de poltergeist, de parapsicología, y hoy vamos a hablar del poltergeist de Rosenheim, que es el nombre dado a un polémico episodio de actividad poltergeist ocurrido en Rosenheim, en el sur de Baviera, Alemania, a finales de la década del 60. Exacto. Y recogido por el parapsicólogo alemán Hans Bender, que alegó que los disturbios eléctricos y físicos de la oficina del abogado Sigmund Adam fueron causados por los poderes telequinéticos de la secretaria Anne-Maria, de 19 años. Lo que hablamos en la vez pasada, que los jóvenes adolescentes pueden crear esos fenómenos paranormales. En la vez pasada dijimos que los fenómenos pueden estar creados por diferentes motivos. Entonces, en este caso, hemos traído dos casos muy conocidos, que yo por delante quiero decir que no todos los casos son de esta magnitud. O sea, la magnitud de estos dos casos es importante. Cuando vas a investigar, normalmente no te encuentras eso, te encuentras muchísimo. Ojalá. Pues sí, en cierta manera sí, porque para eso somos parapsicólogos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los dos casos. El de Rosenheim, es un caso que, como tú bien has dicho, sucedió en Alemania. Y bueno, Marta explica muy bien la historia de Rosenheim. Y dice que se lo voy a dejar a ella. Tengo aquí anotado que fue seriamente criticada por omitir detalles clave y evitar explicaciones naturalistas. ¿Es así esto, Marta? Bueno, eso siempre ocurre cuando hay investigación parapsicológica, siempre hay las críticas racionales de psicólogos que todo lo explican. Pero de todas maneras, el expediente Rosenheim lo que tiene de curioso es que, siendo uno de los episodios más importantes de la parapsicología del siglo XX, es un episodio que se puede explicar de una forma racional, como tú bien has dicho, causados por una persona. Entonces la historia más o menos consiste en que, como tú me has dicho, hay en un bufete de abogados de la localidad de Rosenheim, en Baviera, en Alemania, en el año 1967 aproximadamente, empiezan a ocurrir toda una serie de fenómenos paranormales que no tienen explicación. Todo empieza con el mal funcionamiento de los aparatos de telefonía. Los empleados se quejan de que los aparatos suenan todos al mismo tiempo, de que cuando se contesta no hay nadie, de que cuando están hablando por teléfono no hay cruces de líneas, no hay nadie en el otro lado, que hay interferencias, bueno, todo este tipo. Entonces, bueno, al principio esto, ostras,
Pues ¿qué pasa? ¿No? Pues el señor, el dueño que tú has comentado, llama a Siemens, que es la compañía de teléfonos. Era una compañía importante, una compañía de sí, confianza. Hans Bender no, el dueño de la Geradam, que era bueno, el gerente en este caso, llama a Siemens, dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Bueno, lo miramos, aquí no pasa nada, pero cambiamos los teléfonos, pero no vaya a ser caso de que haya un fallo que no podemos determinar. Cambian, pero los fenómenos continúan, se instalan incluso unos contadores de llamadas porque se dan cuenta de que hay una marcación que se marca durante 600 veces a un número determinado de información que no tiene ningún sentido. Pero además empiezan a ver toda otra serie de fenomenologías como ruidos extraños, cajones que se abren, objetos que salen volando, bombillas que se rompen, que esto es lo de las lámparas, bombillas que se balancean. Lámparas que se balancean. Mira, aquí tenemos esta foto. Es una foto verídica, ¿eh? Van a ir pasando diferentes fotos del caso y las vamos a ir comentando si os parece. Aquí vemos la lámpara cómo se están balanceando. Sí. ¿Vale? No es que sea un efecto lumínico, pero de la lámpara que se está balanceando, que sin que haya corriente de aire, sin que haya nada. A veces incluso habían objetos que levitaban. Creo que hay una foto del presidente de la compañía con una pluma que está a su lado. Creo recordar, estas son las lámparas. Las lámparas que van moviéndose. Bueno, ve aquí. Él estaba explicando algo y a su lado el bolígrafo levita. Está levitando. Hay que decir que de este caso hay muchísimo material gráfico y está muy bien documentado. O sea que cualquier persona que le interese puede ponerse en internet, en Google y buscar Expediente Rosenheim, tiene de todo. Sí. El tema es que bueno, se van sucediendo toda una serie de fenómenos, ¿no? Que también, pues esto, y lo que dice ella, que era muy interesante, quizá es que cuando, por ejemplo, hay bombillas que estallan y cuando los electricistas van a cambiar bombillas, los fluorescentes están retorcidos sobre ellos mismos. Que esto, bueno, aquí fijaros que esto ya es... a ver, es una simulación. Sí, es una simulación. Porque realmente era muy difícil conseguir una foto de este tipo, ¿no? Es decir, que no es real. No. El fenómeno, ¿eh? El fenómeno sí que fue real. Lo que pasa es que esta fotografía, es demasiado espectacular. Es demasiado espectacular, ¿eh? Pero bueno, sí que hay todo este tipo de... Porque aquí se ve como una persona que está llevada por los aires, que eso tampoco... Lo han querido recrear, me imagino, ¿no? Y han hecho la fotografía Pero realmente tenían muchísimos fenómenos, se movían muebles, explotaban bombillas, es que realmente... retorcidos... Y cada vez el fenómeno iba increciendo, cada vez el fenómeno iba a más. Empezó con el problema de la centralita, con un problema que realmente les era muy importante porque les afectaba directamente a su trabajo, ¿vale? Pero es que luego fue incrementando. Claro, cuando llegó el punto a que la gente tenía miedo de estar en la oficina, no, imaginaros, una oficina donde de golpe porrazo se te mueven las cosas, donde explotan las bombillas. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, en el año 67 o 67 no había información como la tenemos hoy en día. No, para nada. Entonces, claro, ahí había faltado información. Totalmente. Y eso podía también poner incluso más nerviosos a las personas. De todas maneras, llega un momento en que cuando ya se han cambiado los teléfonos, se ha cambiado toda la instalación eléctrica, se ha todo y las cosas siguen sucediendo, es cuando el fenómeno continúa. El fenómeno va continuando y no hay manera de pararlo, es cuando, como tú bien has dicho al principio, se llama al profesor Hans Bender, que para todos aquellos que no conozcan era un parapsicólogo del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo, que es uno de los grandes parapsicólogos del siglo XX, y él, que también investigó las caras de Belmez, junto a Germán de Argumosa, entre otras cosas, o sea, un señor de mucho peso. Y Hans Bender se presenta al despacho de abogados con un equipo de 40 personas, con todo tipo de interdisciplinar. Habían químicos, habían físicos, habían técnicos de sonido, había todo tipo de investigación. Y despliegan toda la aparatología típica de cualquier... Que había en la época... Bueno, que había en esa época, claro. En la época, que es la aparatología que se hace servir en una investigación, y estudian todos estos fenómenos. Y finalmente emiten un informe que tiene varios puntos, pero resumiendo, el informe viene a decir algo así como que los fenómenos existen, que son reales, o sea, que todo el mundo los ve, todo el mundo que estaba allí era capaz de ver estos fenómenos,
que estos fenómenos no están manipulados, es decir, que son reales, que no hay fraude, es algo que está sucediendo. Entonces, que estos fenómenos no se explican por campos electromagnéticos, no se explican por magnetismo, es decir, no hay telurismo, que no se explican por la mala funcionamiento de los aparatos, es decir, no hay nada de esto, y que además no siempre ocurren, sino que son en ciertos momentos y finalmente acaban determinando que todos estos fenómenos están provocados por la inteligencia humana, es decir, que los causa una persona. ¿Y a quién? A esta señorita que tenemos aquí en pantalla. Entonces hay que explicar que, eso no sé si lo explicamos, creo que no lo explicamos el otro día, esta señorita que está en la pantalla es la recepcionista que tenían en ese momento en la empresa, y era una persona más bien callada, una persona más bien introvertida, pero que ciertamente estaba viviendo un momento muy, pero que muy complicado en su vida. ¿Qué pasa? Muchas veces sucede que cuando el ser humano tiene este carácter, esta manera de ser, y está viviendo situaciones complejas, complicadas, de mucha presión, acaba actuando tipo como si fuera una olla a presión. ¿Qué pasa? Pues esta señorita llegaba y tenía la capacidad de proyectar, tenía la presión interna y en algún momento disparaba lo que muchas veces, bueno, lo que en parapsicología se denominan psicorragias. Estas psicorragias eran las que producían todos estos fenómenos, que son muchos, en la empresa. Hay que decir que, a mí me da pena decirlo, siempre lo digo cuando explicamos la historia en clase, pero no tenía bastantes problemas esta señorita, que encima la despidieron. Sí, claro. En principio, Hans Bender determina que esta Anne-Marie Schnebel, que es esta chica, está siempre presente cuando se producen los fenómenos. Entonces, lo que hemos dicho muy bien, Neus, ella tiene una serie de problemas, no le gusta tampoco el trabajo, está en toda una serie de historias. Y tenía problemas personales. Y en principio se le dan unas vacaciones. Entonces, cuando ella está sutil, ¿no? De forma sutil, se le dan las vacaciones. Cuando ella está de vacaciones, resulta que no hay fenómenos. Claro. Entonces, cuando vuelven los fenómenos, y finalmente es pobrecilla, pues es despedida. Es decir, que en el año entonces 66-67, donde ocurre este fenómeno, Neus y Marta, ya hay una investigación sobre el fenómeno de Poltergeist, asociado a que lo crea la persona. Sí. Así que ya iban adelantados a la época. Sí. En Alemania, ¿no? Siempre nos llevan, siempre nos pasan la mano. nos van así de avanzadilla. A menos en parapsicología, sobre todo. Bueno, en parapsicología, Alemania e Inglaterra también. Está Inglaterra, Rusia también, y Estados Unidos también. Nosotros vamos pues más para atrás. Muy espeluznante, ¿eh? Y yo quiero decir una cosa, porque yo sé que siempre la gente en clase siempre pregunta, ¿y qué pasó con la pobre chica, no, pobrecita? ¿Qué pasó? La despidieron. La despidieron, ¿no? ella siempre negó que ella tuviera nada que ver con los fenómenos, ella no se veía culpable de esto. Entonces, sí que es cierto que trabajó en varios sitios más, también hubieron fenómenos en otros sitios donde ella trabajó, pero no de la misma magnitud. Y finalmente, te estamos hablando del año 67, en el año 69 ella se casa, mano de santo, desaparecen los problemas a su alrededor. Bueno, la situación que ella vive cambia radicalmente, y al mismo tiempo que cambia la situación que está ella viviendo, pues cambia también lo que está emitiendo. Su energía totalmente, claro, hay un cambio energético. Se tranquiliza. En ella. Se tranquiliza, está más feliz, está ilusionada y no proyecta ninguna frustración ni ningún problema. De todas maneras, yo siempre digo lo mismo, una capacidad tan fuerte de proyección da un poco de yuyu, vamos a decirlo así, porque es una persona que no controla y al mismo tiempo tiene mucha capacidad. Hans Bender, cuando la estudió a ella, determinó que era una persona que tenía capacidades psíquicas. Es decir, que este tipo de fenómenos a otro nivel más normal, más bajo, si ocurren en alguna casa particular de alguien que no se está viendo, tipo una bombilla, tipo una puerta, no todos son espíritus malignos que están rondando, sino que podemos pensar que alguien de la familia viviendo en esa casa puede ser el causante de ese fenómeno. Sí. Claro, además... Y hay que llamar a parapsicólogos como vosotras, parapsicólogas, que detectéis a nivel energético si hay algo que está ocurriendo o es la persona.
¿no? Exacto. Aparte, creo también que hay unos test incluso que hacéis a la persona que sospecháis claro, que puede ser el disparador de los fenómenos, ¿no? Sí, porque normalmente cuando haces una investigación, a ver, hay todo un proceso en la investigación. No llegamos ahí, hacemos así y decimos, ya está. No. Hay todo un proceso en el cual se habla con la persona, se le hacen unos cuestionarios, luego evidentemente investigas in situ, tal como hizo Hans Bender. Entonces tienes aparatos con los cuales también vas evaluando la situación de dónde puede venir. Sí. Y además también vosotros en vuestra escuela enseñáis parapsicología para que la persona se haga más afín a este tipo de enseñanzas que no son extrañas. Simplemente se estudia desde una base. Sí, sí. ¿no? Realmente yo creo que los estudios de parapsicología sirven para distintas cosas. Hay quien lo hace por gusto, por placer, por saber, por conocer. Hay quien le interesan mucho estos fenómenos y les gusta ir a hacer investigaciones de campo. Pero en cualquiera de los casos sí que creo que es interesante para todo el mundo, saber las diferencias y conocer que muchos fenómenos de los que vivimos, de los que vemos, pueden tener muchos motivos, que no siempre es una incluso entidad que está dando psicofonías también, ¿no? Sí. Neus y Marta, incluso bueno, las psicofonías es otra cuestión. Las psicofonías normalmente sí que son del una más allá. entidad. No sé, hay tantísimas teorías respecto a las psicofonías que también es como lo que hemos dicho al principio, los más racionales pensarán unas cosas y otras personas daremos otro tipo de explicación. Pero bueno, a través de la escuela del curso se puede investigar bastante y conocer muy bien la parapsicología. Hombre, en el siglo XXI. Claro, piensa ¿no? que otro día vendremos con psicofonías y con psicoimágenes, que creo que también es un tema interesante para tocar. Y además aquí en Cataluña tuvimos a un gran investigador que fue Sine Cedernell, por ejemplo, en cuanto a psicoimágenes, que le conocimos y era brillante. El más. Y yo creo que sí, es ha el nombrado más. a otro también muy bueno, que es Germán de Argumosa, de Madrid. También, Germán de Argumosa, muy bueno. Yo creo que todos los que estamos interesados en este mundo conocemos la famosa psicofonía de Germán de Argumosa, la más larga que existe, que casi 10 minutos, creo recordar. Sí. Y que no tiene desperdicio para irla analizando. En su momento lo hizo Iker creo que Iker Jiménez ha sido de los poquitos que ha oído toda la psicofonía entera, porque creo que el propio Germán de Argumosa no quería que la psicofonía fuera radiada, puesta en la radio, de comunicación. porque daba por muerto. Bueno, la psicofonía yo siempre digo lo mismo, los parapsicólogos no tenemos miedo muchas veces porque conoces a lo que te enfrentas y lo racionalizas. Pero hay que reconocer que la psicofonía de Germán de Argumosa pues tiene lo suyo. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos otro caso, Marta y Neus. Tenemos el caso de Enfield, que es el nombre dado a los supuestos eventos de la actividad poltergeist en una vivienda ubicada en el barrio de Brixton, en el municipio del londinense de Enfield, Inglaterra. Sí. Va de los años 77 al año 79. Efectivamente. Este es un caso que se conoce mucho porque cuando ya había sido investigado el matrimonio Warren también entró en acción, aunque hay que decir que son los que menos hicieron. Son los que menos hicieron. Realmente este caso... Pero los vinculan al caso también, ¿no? Los vinculan porque una vez ya había pasado The Society of Physical Research, que está en Inglaterra, y había investigado todo el caso, ellos, evidentemente, que son personas que están dentro de este mundo, oyeron de este caso y es cuando, ahora vemos en pantalla el matrimonio Warren, vinieron a ver el caso por la repercusión que estaba teniendo. ¿Repercusión mediática? Claro, porque es que ya hemos dicho al principio de todo de que os estábamos presentando dos casos que tenían una magnitud importante, ¿vale? Que no es demasiado habitual encontrarse. Entonces, antes de que el matrimonio Warren empezara o fuera, porque estuvieron poco tiempo, estuvieron pocos días investigando, estuvo la Society, The Society of Physical Research,
investigando todo el tema. Fueron los que emitieron los informes. De hecho aquí el matrimonio Warren fue bastante criticado, Sí. porque parece ser que al principio estuvieron un día, parece ser que incluso llegaron a manipular pruebas, y después dicen que sí que es verdad, como dice ella, luego fueron más tarde y que grabaron 13 horas de audios donde se escuchan diversas entidades. Pero se hizo famoso porque está la famosa película de Conjuring 2, que es basada en el caso de Enfield y donde los protagonistas y donde los investigadores son los Warren. Bueno, pues siento decirle a la audiencia que esto no fue así en realidad, porque no fueron ellos quienes investigaron, sino la Society. La cuestión es que esta familia, los Hodgson, se mudan a una casa y en esta casa una de las hijas, concretamente Janet, empieza bueno, primero a oír voces, a notar cosas. Como siempre, estas cosas son progresivas. Muchas veces empiezan siempre desde poquito y un poco es como si nos estuvieran intentando llamar la atención. Como no les hacemos caso, van increciendo, ¿no? Van aumentando. Es un poco aquello de decir, pues si no me hacen caso, yo voy a más. La cuestión es que empezaron a ver bueno, sucesos importantes porque no tan solo se oían voces, no tan solo se movían cosas, sino que había muebles que aparecían volteados. Una de las veces, o varias veces creo recordar, la niña, Janet concretamente, que era tal vez la que debería de tener más facultades de todas, salió despedida de la cama. Y más adelante incluso Janet empezó a aparentar, y digo aparentar, y ahora explico por qué, tener una posesión. Ella decía, y eso luego se constató, y ciertamente la niña no tenía ningún otro medio para averiguarlo, que en la casa había el espíritu de un señor que había muerto, creo que era por una embolia o por un derrame cerebral. Sí, una hemorragia. Por una hemorragia, ¿verdad? Cerebral, y que era ciego. Entonces, eso es una cosa que sí que es verdad que Janet comentó, que no tenía ninguna manera de saberlo, y cuando se hizo la investigación de la casa salió como constatación de lo que decía la niña. Pero también es verdad que se estuvo diciendo que la niña empezó a exagerar un poco las posesiones. ¿Qué edad tenía la niña? Creo que unos 11, sí, 11 años. 11. Una edad ideal para provocar fenómenos. Claro. Entonces, pero en este caso es diferente. Esta es una foto. Esta es Janet. Esta es Janet. Que levita. Que sale despedida. Aquí tenemos que aplicar esta cosa que decimos, porque el caso de Enfield es muy interesante porque hay muchísima gente que lo considera fraude, ¿vale? Porque sí que es cierto que en el año 1980, Janet y Margaret, que fueron las grandes protagonistas del caso, ellas admiten que habían algunas cosas las habían, vamos a decir, falsificado, las habían provocado. De hecho, hay una psicóloga importante que también investiga junto a los investigadores que nos ha comentado, que dice que que las pilló haciendo alguna trampa y que todo el resto se puede explicar por histeria colectiva, como pasó con las brujas de Salem, ¿vale? Para decirlo de alguna manera. Pero, entonces, por ejemplo, en el tema de esto, claro, no es bien una levitación, porque una levitación es subir en cierta manera poco a poco. Esto es como un salto. Como un salto. Decían que ella era muy buena gimnasta y que esto ella lo pudo haber falsificado, haber provocado ella misma. Pero sí que hay cosas del caso. Ellas dijeron que sí, que habían provocado algo, pero que lo que habían provocado era un 2%, que el resto era auténtico. Y sí que se ha demostrado, por ejemplo, yo de verdad que animo a la gente que hay vídeos alucinantes. Hay vídeos donde muy espectaculares. La niña habla, sí, ¿vale? Y la niña tiene una cara que da miedito. O sea, dice, madre mía, esta criatura. Y sí que expertos dicen que es muy difícil impostar esta voz, ¿vale? Porque ella hablaba como el supuesto muerto, que había muerto allí en la casa, y ella, que era muy difícil impostar esta voz sin estropearse las cuerdas vocales. Bueno, incluso había gente que decía que es que la niña era ventríloca. Sí, había gente que decía que la niña era ventríloca. Pero se llegaron a hacer diferentes experimentos para ver que no era así, y realmente la niña
es que al final no estaba haciendo nada, ningún ejercicio de ventriloquía. Esta foto es una foto que a mí me impactó, porque no está trucada. Esa foto salió así. La del medio, Janet. Sí, son estas fotos. Como si estuviera poseída, ¿no? Sí, como un... O sea, es que realmente en Enfield hay dos temas, ¿no? Por uno hay todo lo que es la fenomenología, que ya he comentado, de los muebles que se giran, de los ruidos, Janet decía que había unas manos que la tiraban de la cama. También habían fenómenos muy extraños, ¿no? Que son muy espectaculares y muy difíciles de encontrar, como por ejemplo vasos que se llenaban de agua sin que nadie los llenara, objetos, la cortina que estuvo a punto de ahogarla, objetos que se quemaban por combustión. Que eso no es muy habitual, No, o sea, esto es verdaderamente, podríamos decir, raro. Pero de poco la niña se habitual. descubrió que tenía ciertos problemas personales. No, en este caso no. En este caso, la verdad es que ellos al final marcharon de la casa. Sí. Creo recordar que entró otra familia y duró poquísimo en la casa. 2 meses. Porque 2 meses. seguían teniendo bastante fenomenología y al cabo de unos 2 años se acabó. Paró, que eso es muy habitual también con el poltergeist. Esto es en el año 77, y en el año 78 paran después de casi 2 años, año y medio, 2 años, paran los fenómenos porque un cura bendice la casa. Ah, es verdad. No me acordaba yo ahora de eso. Sí, señor. Dice que esta claro, casa Cierto. estaba embrujada, estaba como una mala energía, ¿no? A ver, Y un poco en se este puede caso... la causa achacar a eso, ¿no? En este caso sí que estamos hablando de una entidad, alguien que no hizo un traspaso correcto, alguien que estaba allí, que posiblemente era el mismo señor. Sí, el Bill Wilkins, que era la persona que había muerto ahí. Y evidentemente seguía siendo su casa. Es que entramos dentro del mundo del espiritismo. Cuando alguien muere y no hace un traspaso correcto y se queda aquí, normalmente se queda en su casa, en su lugar, y sigue siendo su casa. Él sigue sintiendo eso. Con lo cual, lo más fácil es que si alguien viene a vivir a esa casa, la persona, esa entidad, lo reconozca como un intruso. Claro. Ahora que se acerca la Noche de los Difuntos, el 31 de octubre, que estamos muy cerquita, Sí. ¿qué recomendáis a las personas Bueno, a ver. esa noche? Son 2 noches, es el 31 y el día 1. Yo sigo diciendo que sí que es la noche en que el velo está más fino, ¿vale? En el que Las puertas se abren. Las puertas se abren. Las puertas se abren, el velo está más fino y es más fácil contactar con alguien que ya no está aquí con nosotros. Yo creo que la recomendación, la mejor que podemos dar, es que sí que es verdad que es el mejor día para contactar, pero que hay que contactar con gente conocida. No Familiares y amigos. Familiares, amigos. No dejar que entre. No dejar las puertas abiertas y decir, ¿quién está aquí? A ver, eso es lo peor que podemos hacer y ahí sí que nos podemos encontrar algún problema. No lo hemos hecho hoy, queríamos traer también el caso Vallecas, Sí. que tiene un poco de conexión También. con esto que estamos hablando ahora. Otro día lo traeremos, porque ese es un caso que también es interesante, pero sí que es verdad que para conectar con el más allá, uno tiene que saber hacerlo. No es un Hay que problema. coger la fotografía, por ejemplo, de la persona que quieres conectar con ella, Sí, sea tu sí. madre, tu padre, un amigo, un hermano. Coger la fotografía Sí. con una vela, me imagino, para que entre, para conectar Sí, más. En esta noche sí. En esta noche sí. Esta es la típica, esta noche que culturalmente Sí. se rinde homenaje a los ancestros. Entonces es de las pocas noches, porque nosotros siempre recomendamos en clase que no se haga esto de la foto con la vela, porque lo que hacen es retener Normalmente aquí no. los Pero para esa noche sí. Pero esa noche, como es esta noche, como ya he dicho, el velo está abierto y van y vienen, es una noche en Pero las que tú recordar puedes poner un recordar pequeño solo altar. Personas que conozcamos. Solo Familias, personas, amigos, gente que tú amigos. conoces. gente que tú quieres, gente con la que tienes una relación.
una buena relación. Si hemos tenido algún problema y no lo hemos sanado, vamos a olvidarnos de esa persona, ¿no? Vamos a apartarla y no es el momento. Yo recomiendo, voy a comentar algo, porque para el 26 de noviembre y el 3 de diciembre hay un curso de espiritismo. ¿En la escuela Alexandria? En la escuela. ¿En el centro? Más que nada porque es un buen curso para las personas que en un momento dado están interesados en esta área, en el que se aprende cómo conectar, incluso cómo realizar una conexión con tablero con seguridad, sin problemas. Cómo puedes hacer para ayudar a una entidad si se ha quedado aquí, para ayudarla a la luz. A llevarla a la luz, que haga el traspaso correcto. Explicamos muy bien cómo funciona este mundo. ¿El día 26 de octubre? No, de noviembre. De noviembre. Es 26 de noviembre y 3 de diciembre. Vale. Y es un curso que la verdad es interesante para todas las personas que les guste el tema del espiritismo, el tema de contactar con las personas que ya han traspasado. Vale, pues tomaremos nota. Luego tenéis cursos ya para psicología. También. De runas. ¿De qué más tenéis? ¿De tarot? De tarot. Astrología. La verdad es que tenemos tantos que al final hasta me cuesta recordarlos todos. Bueno, pero... si la persona entra a la página web, sí, centralexandria.com, sí, están todos los cursos, todo el profesorado y los horarios. Y si nos quieren venir a ver en Magic, estaremos en el Rivera, en el stand 24. Vale. Y si os quieren enviar un WhatsApp para preguntar cualquier cosa, también aquí tenéis el teléfono que aparece en pantalla para contactar con Marta o con Neo. Exacto. Cualquier duda que tengáis, de cursos o personales. Efectivamente. Pues gracias por estar aquí de nuevo un día más. Gracias a vosotros. Que tengáis un buen Halloween, el 31. Nos vemos en Magic el 11, 12 y 13 de diciembre en Port Vale de Barcelona, en el stand número... En el stand número 24. 24. Y te veo el 22. Y nos vemos el 22. Gracias, hasta pronto. Chao. Centre Alexandria. La sabiduría conduce al ser humano a un nivel de existencia superior. En Centre Alexandria tendrás acceso al conocimiento más elevado, aquel que se nutre de la tradición hermética, cabalística y las escuelas tradicionales esotéricas. Las sabidurías de Oriente y de Occidente se dan la mano para ofrecernos una visión integradora, trascendente, reveladora, más allá del conocimiento ordinario. Centre Alexandria es la puerta de entrada a un conocimiento superior, la luz que te guiará en tu crecimiento personal a través de la formación en áreas como son el tarot en todas sus áreas, las runas, la parapsicología y el esoterismo, la astrología, los registros akáshicos, la canalización y la geometría sagrada, entre otros. Son cursos tanto presenciales como a distancia, y los mismos profesores que te enseñan están a tu disposición para cualquier consulta que necesites. Lecturas de tarot, kármicas o de registros akáshicos, regresiones, sesiones de Reiki o consultas parapsicológicas.